Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a una de nuestras últimas clases a lo largo de este cursado en el que hemos trabajado el proceso de políticas públicas y además de pensar y trabajar el proceso de políticas públicas, hemos analizado, conceptualizado y problematizado los distintos momentos de ese proceso de políticas públicas. Llegamos a la etapa final en la que comenzamos a pensar de qué manera se vincula el concepto de políticas públicas con el concepto de patrimonio y sobre todo con el concepto de gestión de las políticas culturales. En la clase de hoy vamos a trabajar un texto muy conocido de un autor muy reconocido que trabaja con el concepto de patrimonio y de los usos sociales del patrimonio cultural, que es Néstor García Canclini, un especialista, ¿sí?, en patrimonio cultural, sobre todo en América Latina, en el caso puntual de México, que nos permite pensar y analizar y reflexionar el estudio de caso con el que nosotros vamos a trabajar para la aprobación de la materia. Nuestro estudio de caso, este año en el caso puntual, está vinculado a las políticas públicas en torno del acuario, ¿sí?, del acuario de la ciudad de Rosario. En otros años hemos trabajado otros casos como el Monumento Nacional a la Bandera o el caso del predio, el sitio donde se produjo la tragedia de Salta 2141. Nuestra materia se caracteriza por trabajar con estudios de caso. Este año vamos a intentar pensar el caso del acuario desde la perspectiva del concepto del patrimonio y del uso social del patrimonio de Néstor García Canclini. Esto significa, por lo pronto, hacer un recorrido rápido de la lectura del texto, ¿sí? Y pensar juntos qué elementos significativos de este texto nos pueden servir para pensar el proyecto final, la propuesta final de política pública, el boceto, el esbozo que nosotros tenemos que hacer para poder hacer la presentación en el coloquio final. Por lo pronto tenemos que pensar en la definición de patrimonio que nos ofrece Néstor García Canclini en el comienzo del texto. Y es una noción un tanto novedosa. ¿Por qué? Porque intenta alejar la noción de patrimonio de la típica visión conservacionista o la típica visión que asocia directamente al patrimonio al pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera lo que nos va proponiendo Néstor García Canclini a lo largo del texto es empezar a pensar el patrimonio en función de los usos sociales, de las experiencias sociales y productivas de la sociedad actual y de la vinculación de ese patrimonio, no solo con el pasado, sino también con las prácticas cotidianas de las sociedades contemporáneas. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera el patrimonio tiene una vinculación con el modo de producción y de reproducción social, ¿sí?, que es parte de los mecanismos de producción y de reproducción social de la cultura en el mundo contemporáneo, ¿sí? El patrimonio no está reedificado, no está congelado, no está atado a una imagen del pasado, sino que de alguna manera establece conexiones complejas, conflictivas, con los actores de la sociedad actual. Y en ese sentido nos propone algo muy novedoso, que es pensar, ¿sí?, en algunos aspectos que muchas veces escapan respecto de la noción de los usos y de la producción del propio patrimonio en la sociedad. ¿Qué nos dice? Que si bien el patrimonio expresa en cierta medida cierta visión de solidaridad entre ciertos grupos sociales que comparten esa imagen, ¿sí?, ese goce y ese uso del patrimonio, muchas veces el uso del patrimonio y la producción del patrimonio se cubre de un velo. ¿Qué velo? Que además de haber solidaridad, también hay una suerte de complicidad social para esconder que detrás de la producción y del uso social del patrimonio existen desigualdades. Es decir, que entre los distintos grupos sociales, sobre todo a partir de la ruptura entre los grupos hegemónicos, aquellos que se consolidan en la administración del Estado, y los grupos sociales subalternos, existe desigualdad en cuanto a la producción social del patrimonio y al uso social del patrimonio. Es decir, hay una apropiación desigual del patrimonio. Y esto es muy relevante a la hora de pensar también en nuestro caso puntual, qué pasa con el acuario y de qué manera el acuario se relaciona no solo con la territorialidad de Rosario, sino también con los múltiples grupos sociales a partir de los cuales diseña su política de inserción. En tercer lugar, ¿sí?, además de pensar en esta desigualdad que es subyacente a la producción social, ¿sí?, y al uso del patrimonio, también tenemos que tener en cuenta que los grupos subalternos, los llamados grupos subalternos, también producen patrimonio. Es decir, hay una visión hegemónica del patrimonio que muchas veces se impone como representativa de los intereses y las necesidades de la sociedad, pero también los grupos subalternos producen patrimonio, distribuyen patrimonio y lo utilizan como una herramienta de cohesión social y de identificación social de esos grupos sociales que son subalternos dentro de la estructura social, ¿sí? Es decir, el patrimonio no puede ser pensado al margen de las necesidades de las mayorías sociales, al margen de las minorías y al margen de las desigualdades que atraviesan la trama social. Por eso, la vigencia del patrimonio y la relación del patrimonio con la cristalización de esas desigualdades y con la
con los conflictos, ¿sí?, que atraviesan a las sociedades propiamente capitalistas y más como las nuestras sociedades periféricas, ¿sí?, dentro del propio capitalismo. Esto nos lleva también a un concepto, que es el concepto de capital cultural. Hay una vinculación muy estrecha entre patrimonio y capital cultural. Van a ser muy importantes aquí las políticas culturales, porque el capital cultural, ¿sí?, lo que tiende muchas veces es a distribuirse de manera inequitativa, ¿sí?, en todo el tejido social. Tanto, como dijimos antes, en el plano de la producción y de la intervención de los actores en esa producción, sino también en lo que respecta a la valorización de ciertos bienes en desmedro de otros. Por lo general, las culturas oficiales tienden a valorizar a los bienes hegemónicos y tienden a despreciar a los bienes de los grupos subalternos, producidos por los grupos subalternos, como cuestiones pintorescas, representativas de sectores que no tienen de alguna manera representación en los órganos estatales o en los distintos grupos expresivos del poder oficial, ¿sí? Y para poder pensar en esto, ¿sí?, para poder pensar en los conflictos, en las jerarquías, en las desigualdades, en las tensiones que atraviesan a la producción social y a la distribución social del patrimonio, tenemos que pensar en los agentes y en los modelos de uso y de gestión del patrimonio. En cuanto a los agentes, Néstor García Canclini nos presenta 3 agentes claramente diferenciados. Ustedes van a poder encontrar a estos agentes representados en el caso que están estudiando y que están trabajando. En primer lugar, ¿sí?, tenemos a los agentes de los sectores privados, ¿sí?, que por lo general se asocia a los agentes privados en relación a la producción y al uso del patrimonio, al uso social del patrimonio, como aquellos que buscan obtener una necesidad de acumulación económica o obtener un interés a partir de la transformación, ¿sí?, del avance de la iniciativa privada sobre el patrimonio. Y hay una visión excesivamente depredatoria, es decir, se piensa que los sectores privados solo pretenden depredar el patrimonio cultural, el patrimonio natural y ambiental. Pero también marca Canclini que existen grupos privados cuya iniciativa es de alguna manera táctica, piensan ya al patrimonio como parte de la valorización de sus propias actividades, mejoran un inmueble pensando no en el trasfondo cultural de esa mejora, sino en realidad del beneficio económico que van a poder obtener de esa mejora, ¿sí? Piensen de qué manera el sector privado interactúa con el caso que nosotros estamos trabajando y analizando. En segundo lugar, el Estado, ¿sí? El Estado es muy representativo, ¿sí?, de su relación con el patrimonio. ¿Por qué? Porque el Estado, de alguna manera, utiliza al patrimonio como una herramienta de valorización identitaria. ¿Qué quiere decir? Que va al rescate de ciertos bienes públicos, que va al rescate y la conservación de ciertos bienes que son considerados simbólicos para garantizar la cohesión social o para legitimar su acción. Piensen en el caso, piensen de qué manera en nuestro caso puntual el Estado interviene para legitimar, para sostener, para ofrecer una imagen de la ciudad, para proyectar una imagen de la ciudad vinculada a un modelo de política. En tercer lugar, tenemos a los denominados movimientos sociales. Los movimientos sociales, por lo general, no han estado a lo largo de la historia, por lo menos hasta los años 70, asociados directamente al uso y a la reivindicación de la necesidad de mejorar la distribución del acceso al consumo de ciertos bienes patrimoniales. Sin embargo, a partir de la irrupción de ciertos grupos ecologistas o aquellos que discuten los procesos de urbanización en las ciudades, vemos un cambio continuo en tanto de empezar a pensar en una dimensión colectiva del patrimonio. Es decir, de qué manera, ¿sí?, distintos actores sociales cuestionan el modelo de acumulación vigente en las ciudades y proponen, ¿sí?, modelos alternativos de acceso colectivo a ese goce patrimonial. Piensen acá puntualmente en la relación del acuario con el río, la relación del acuario con el espacio público y de qué manera algunos grupos reivindican esa vinculación que existe entre estos dispositivos culturales como el acuario con la territorialidad y los actores de esa territorialidad y los bienes patrimoniales de esa territorialidad. Y por último, ¿sí?, es muy importante pensar en los modelos, ¿sí?, de gestión patrimonial que están relacionados o están muy relacionados a los actores, ¿sí?, actores o agentes. ¿De qué modelos de gestión patrimonial nos habla Canclini? En primer lugar, nos habla de la existencia de 4 modelos de gestión patrimonial. Esos modelos de gestión patrimonial son el modelo tradicionalista o substancialista, el modelo mercantilista, el modelo conservacionista o monumentalista, que es patrocinado por el Estado, y el modelo participacionista. No hace falta decir mucho sobre estos modelos, pero básicamente lo que es necesario marcar que en el caso del modelo tradicionalista, es la visión más antigua respecto de la gestión del patrimonio, se piensa al bien patrimonial como aislado de las condiciones históricas y se piensa solo el bien en función de su valor intrínseco desde el punto de vista
patrimonial. Se piensa en el objeto y no en la trama de relaciones sociales que han creado ese objeto, pero además se lo piensa ajeno al uso y la experiencia social actual. En segundo lugar, cuando nos referimos al modelo mercantilista, lo mencionamos recién, ¿sí? Los bienes patrimoniales o simbólicos son apreciados en función del interés que le pueden aportar a la mejora de ciertos inmuebles o de ciertas actividades económicas dentro de las ciudades. Ya es imposible no pensar en esta dimensión y no, es imposible no pensar en cómo el capital privado va adoptando estrategias de valorización de los bienes patrimoniales, los servicios patrimoniales para capitalizar mejoras en su propia actividad económica. En tercer lugar, tenemos el modelo conservacionista o monumentalista, que es propio del estado de bienestar, ¿sí? Que surge en América Latina en los años 40, en los años 50, y que tiene que ver básicamente con la necesidad del Estado de rescatar bienes simbólicos, bienes patrimoniales, bienes históricos, con el objeto de construir un relato, de construir una visión que legitime las intervenciones estatales. Rosario lo tiene, el gran símbolo de ese relato, ¿sí? Patrimonial es un poco el monumento a la bandera. Piensen ustedes de qué manera el acuario puede pensarse como un símbolo representativo de un modelo de gestión, ¿sí? Que refleje la intervención del Estado, ¿sí? Y de qué manera el acuario viene, como dije antes, a legitimar una intervención estatal. ¿Qué nos está diciendo sobre el modelo de ciudad este proyecto? Sus aciertos y sus fracasos. Y por último, ¿sí? El modelo llamado participacionista, que está más vinculado a lo que mencionábamos antes en relación a los movimientos sociales. Son los movimientos sociales los que ponen a la ciudad en tensión, los que ponen a la ciudad en disputa. ¿Quiénes son dentro de nuestro proyecto los que encarnan a estos movimientos sociales que proponen un modelo participacionista de la gestión, de la producción y del uso del patrimonio social? Aquí los movimientos sociales necesariamente piensan en las necesidades globales de la sociedad, piensan en la necesidad de establecer mecanismos de participación social, que sean escuchados los actores de la territorialidad, que sean reconocidos y legitimados esos actores como parte de aquellos que merecen recibir el derecho de la distribución equitativa del capital cultural, ¿sí? Plantean una transformación en el modo de la gestión del patrimonio cultural. Eso es todo, ¿sí? Les quería hacer un resumen porque me parece muy interesante que ustedes puedan vincular el texto con el caso y pensarlo de manera articulada, ¿sí? Pensarlo de manera articulada. Me parece que el concepto de patrimonio y el concepto de producción y uso del patrimonio resulta muy útil para pensar la propuesta final que les hicimos para poder aprobar la materia. Un gusto como siempre encontrarnos y bueno, nos vemos la próxima clase que ya será la de cierre, donde estaremos trabajando con el concepto de política cultural de Víctor Vich.